Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Entonces, estamos revisando el primer examen parcial. Entonces, aquí en el ejercicio 2 nos piden que calculemos los volúmenes iniciales y finales de una masa de dióxido de carbono de 2 kilos usando el modelo del gas ideal y la ecuación del gas ideal corregida con el factor de compresibilidad. Entonces, teníamos un estado inicial con una presión de 800 kilopascal y 30 grados Celsius y un estado final con una presión de 1000 kilopascal y 280 Celsius. Con esos datos, sabiendo que P1, V1 es igual a R por T1, podemos calcular V1 y V2. Luego, conociendo esos datos de las presiones, las temperaturas y las presiones y temperatura crítica para el dióxido de carbono, usamos la aplicación que les enseñé para factor de compresibilidad, calculábamos el valor de Z y eso nos daba un volumen, unos volúmenes corregidos, un poquito menores que los que se obtienen con la ecuación de gas ideal. Posteriormente, se les pedía en la parte B que se calculara el error considerando que el valor obtenido con tabla es el valor exacto. Entonces, íbamos a tener una tabla con 3 columnas. En la primera columna es el valor obtenido con el modelo de gas ideal. En la segunda columna, el valor obtenido con el modelo Z, o sea, el factor de compresibilidad Z. En la tercera columna, los valores exactos. Posteriormente, para calcular el error, si se considera que los valores de tabla son los valores exactos, agarrabas el valor de tabla y le restabas, por ejemplo, el valor obtenido con la ecuación de gas ideal y lo obtenías entre el valor de tabla y eso te daba el error relativo. De forma análoga se hacía con el factor Z. Entonces agarrabas el valor de tabla, le restabas el valor obtenido con la ecuación corregida con el factor de compresibilidad, dividías entre el valor exacto, que es el valor de tabla, y eso te da también el error relativo, que lo podías dejar en valores absolutos o lo podías convertir en porcentaje. Para calcular el trabajo realizado por el sistema, considerábamos que los volúmenes específicos eran los volúmenes específicos obtenidos con tabla, y además, como en este sistema tenemos un resorte, entonces se trata de un trabajo donde la presión va a variar de forma lineal. ¿Por qué? La presión del sistema varía de forma lineal porque estás comprimiendo un resorte y el resorte ejerce una fuerza que es lineal porque es proporcional al desplazamiento. Entonces, cuando ustedes hacían esa gráfica desde la presión inicial de 800 kilopascal hasta la presión final de 1000 kilopascal, si el comportamiento es lineal, al hacer esa gráfica y querer calcular el trabajo era el área de un trapecio. Y el trabajo, el área de un trapecio es base mayor más base menor por altura entre 2. Y esos datos los podían obtener tanto de la tabla y ¿quiénes eran las bases? Bueno, las podían obtener allí cuando hacían la gráfica. Eso lo hicimos en clase, un ejercicio similar. Y por último, calcula el trabajo realizado por el sistema considerando que la expansión fuera totalmente isobárica, entre los mismos volúmenes iniciales y finales. Si la expansión es isobárica, quiere decir que la presión se permanecía constante desde los 800 kilopascal. Y lo que hacías era que calculabas el volumen final, el volumen inicial, lo restabas y lo multiplicabas por la presión que siempre era constante. Y eso era todo lo que había que hacer para resolver ese parcial. Aquí, ¿quién se retiró? Se retiró Olman. Con respecto al segundo examen, vamos a revisarlo de una vez, ya que estamos acá, dando tiempo de que se incorporen más alumnos. Y a Andrea no le importa, voy a usar su examen para explicarme. Adelante, profe. Si está bien, si no está bien, no lo use. Sí, todos están bien. En un ciclo de generación de potencia tipo Rankine, que aunque formalmente los vamos a explicar el día de hoy, hemos hablado bastante de estos conceptos en clase.
Entonces, aquí les explicaba con detalle. Mira, tenemos aquí tu bomba, tu caldera, tu turbina y tu intercambiador de calor. Entonces, ¿qué significa que la bomba y la turbina sean adiabáticas y por qué es importante esa condición? Recuerden que cuando un dispositivo es adiabático quiere decir que no permite la transferencia de calor con el medio ambiente. Es decir, que no entra ni sale calor de ese dispositivo, más nada. ¿Y por qué es importante esa condición? Bueno, esa condición es importante porque permite que el equipo sea más eficiente. Ya está. Eso es todo lo que hay que responder allí. ¿Qué se requiere para generar vapor en la caldera? Que es la siguiente pregunta. Bueno, se requiere añadir calor. Se requiere añadir un combustible fósil, que la energía venga de fusión nuclear, que venga de biomasa. En resumidas cuentas, lo que se requiere es añadir calor en la caldera. ¿Para qué? Para que se evapore el agua y posteriormente se forme vapor. Eso era todo lo que había que responder. ¿Cuál es la función del equipo que cede calor al ambiente de forma isobárica y cómo se llama? Aquí está. Aquí te decía sesión de calor isobárica. Esto es un intercambiador de calor o condensador. Eso era todo lo que había que responder. Y su función es ceder calor al ambiente para que el agua que venía en forma de líquido vapor se convirtiera en líquido saturado. ¿Y en qué se diferencia el trabajo de una bomba del trabajo de una turbina? Sencillamente que la bomba requiere trabajo para funcionar, en cambio que la turbina entrega trabajo al sistema. O en resumidas cuentas, una bomba entrega trabajo y una bomba consume trabajo. Eso era todo lo que había que responder. Bueno, aquí respondió bastante bien. Y aquí le dices esa observación. Un intercambiador de calor es un dispositivo usado en instalaciones industriales para enfriar o calentar distintas sustancias. El sistema de enfriamiento del motor de un automóvil en el sistema de enfriamiento del motor de un automóvil se tienen varios dispositivos, bomba, ventilador y radiador, para mantener el motor por debajo de una temperatura establecida. Indica de acuerdo con este esquema en qué dispositivo se realiza trabajo. Se realiza trabajo siempre en los dispositivos que tienen rotación, que tienen un eje. ¿Cuáles tienen rotación aquí? Pues el ventilador tiene un eje que hace trabajo. La bomba de refrigerante, que aquí no la veo, que creo que es esta que está acá, también hace trabajo. También es un dispositivo que realiza trabajo, sí. Y bueno, otros me dijeron por ahí que el motor también realiza trabajo. Por supuesto que el motor realiza trabajo. Eso es indiscutible. Ahora bien, el motor aporta trabajo al sistema. Quiere decir que el trabajo sale del sistema. En cambio que el ventilador y la bomba, el trabajo entra al sistema. O podrían decirlo de esta manera. El motor aporta trabajo y la bomba y el ventilador consumen trabajo del sistema. Listo. ¿En cuáles dispositivos se intercambia calor? Bueno, en el radiador, y aquí también hablaban de un intercambiador de calor. Mención de los mecanismos de transferencia de calor que ocurren en el sistema. Ok. En el radiador, aunque se llama radiador, ocurre mayormente la convección forzada por el líquido de trabajo, que es un refrigerante o agua. También tiene el radiador tiene una pequeña parte de radiación y una pequeña parte de conducción. Seguimos viendo por acá. En un intercambiador de calor a contraflujo, ocurre que el fluido de enfriamiento se calienta a medida que pasa por el intercambiador, mientras que el fluido de enfriar entra a una temperatura dada y esta aumenta la salida. Entonces, cuando usted tiene un intercambiador de calor, usted lo que quiere es o enfriar o calentar. Si es un intercambiador de calor para enfriamiento, como decía acá, el fluido caliente a medida que va avanzando se va enfriando. Por tanto, si entraba, por ejemplo, a 45, sale, qué sé yo, a 35. Entonces, esta respuesta es falsa porque si es enfriamiento, la temperatura del fluido no puede aumentar, tiene que disminuir, perdón. Entonces, la respuesta era falso. En general,
se considera que los términos de energía potencial y energía cinética son importantes en un sistema termodinámico, por cuanto sus valores son superiores a los términos de entalpía o energía interna. Entonces, yo dije varias veces en clase que la energía potencial y la energía cinética eran despreciables en comparación con la entalpía y con la energía interna. Recuerden que la energía interna está asociada a la temperatura y que la entalpía, además de eso, de la energía interna, le suma el componente de la presión y del volumen específico. Entonces, queda asociado al movimiento del fluido. Entonces, por eso es que cuando aplicamos la primera ley en termodinámica, nos olvidamos de la energía potencial y la cinética porque los aportes son muy pequeños en comparación con la entalpía. En este problema número 5, o pregunta número 5, este es un sistema donde no hay cambio de volumen, porque sencillamente tienes un dispositivo que es cerrado con una válvula que está cerrada. Entonces, la masa se mantiene siempre constante. Entonces, como no hay, el volumen se mantiene constante por cuanto no hay expansión, el volumen físico siempre es fijo. Entonces, el trabajo es nulo porque no hay cambio de volumen. Y aplicando entonces la primera ley, conociendo los dos estados y sabiendo que el trabajo es cero, la primera ley para un sistema cerrado, usted decía que delta U es igual al calor y ya. Delta U, ¿quién es? La energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. Y eso les daba el calor transferido. Y que no tenemos un sistema, un volumen de control, primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos, tenías que una turbina recibe agua a 15 megapascal, 600 grados Celsius, ustedes pueden determinar su estado, tenías el flujo másico, tenías las extracciones, que esta extracción número 2 tiene este valor, tenías las condiciones, podías calcular esta entalpía y esta también la podías calcular, porque tenías la presión y la calidad. Podías definir los tres estados tranquilamente. Aplicabas tu primera ley, suponiendo que no hay transferencia de calor y se cambia la energía cinética, y también despreciabas la energía potencial. Y aparte de eso, ya te quedaba bien fácil que el trabajo sencillamente era igual a la variación de la entalpía. Ya. ¿Y la entalpía quién era? Bueno, la variación de la entalpía es la entalpía de entrada menos las entalpías de salida. Considerabas que la entalpía 2 y la entalpía 3 salían de la turbina. Y entonces, puedes calcular el trabajo. Y bueno, la entalpía de la entrada desde la turbina y la entalpía de entrada al condensador. Entonces lo voy a calcular con tablas. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes. No hay ninguna pregunta hasta ahora. Sí, pero es como el concepto, profe. Buenas noches. Buenas noches, estimado. Pregunte usted. ¿Cuál es su duda? En la de la refrigeración del motor, que aparece, o sea, que cuáles eran los elementos que generan trabajo. El ventilador, o sea, entiendo que sí genera un trabajo porque es un elemento que gira, pero no sería como el mismo caso de la turbina, o sea, que a la final no está directamente, o sea, no consume él como tal la energía. El ventilador te consume energía, porque en el ventilador Sí, pero tú no no, estás... pero no del ciclo térmico como tal. O sea, Depende, sí consume, pero no del mismo ciclo térmico. sí, pero consume energía. Porque tú para mover el ventilador necesitas un motorcito, bien sea eléctrico o bien sea mecánico. O sea, que se alimenta con el cigüeñal del motor. Claro, y eso es a lo que iba, que por ejemplo yo no lo consideré porque o sea, no lo asumí como parte del ciclo térmico solamente. O sea, porque sí, como usted dice, o sea, podría ser eléctrico que yo lo podría agregar, o sea, es una carga eléctrica. Sí, sí, sí. Bueno, yo puedo... Tú revisaste ya No. revísalo, revísalo. Revisa tu examen y
Ve los comentarios que yo te puse por allí. Ok, pero gracias. Es cierto, pero en resumidas cuentas, sí es verdad, aunque no consuma del ciclo, pero es un dispositivo, un ventilador y una bomba son dispositivos que consumen trabajo. Ya, así no sea, así sean eléctricos. Si es eléctrico, pues la energía viene de otro lugar, pero igualito consume trabajo. ¿Sí? De todas maneras, revisa los comentarios que yo les hice a todos y cada uno de ustedes le hice los comentarios en sus respectivos parciales y pueden revisarlos, pues. Si tienen duda, me pueden escribir. No tenemos ningún problema. Profe, Dígame, ¿nos avisa cuándo podemos empezar la charla? cuando ustedes quieran. Ah, ok. No hay problema que vayamos de primeros, ¿no? No, no, por favor, adelante. Había un orden, ok. Voy. Nada Anda, más Alma, confirmo que esté Alma bien. Pauecito en carretera. Sí, ahí en plena calle. Cierra los seguros por si acaso. Bueno, adelante, por favor. Voy. Estoy poniendo la presentación. Acá, ok. Sale. Me avisan, porfa, si se ve la pantalla. ¿Ahí? Sí, ahí se ve. Ok. Otarola, si estás por ahí. Aquí estoy. Ahí se ve. Ok. Ok. Bien. Ya, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy, nuestro grupo va a presentar el ciclo ranking en lo que compete a las charlas grupales que estamos dando de los ciclos termodinámicos. Y bueno, conmigo va a estar Miguel y Josué, cada uno va a explicar una parte de la exposición. Y lo primero que vamos a hacer, ¿verdad?, es ver qué vamos a ver en esta charla, qué vamos a ver en esta exposición. Entonces, si me acompañan, aquí pues podemos ver los diferentes puntos que vamos a tratar. Vamos a ver una introducción, un pequeño pantallazo de cómo podemos entender mejor lo que es el ciclo ranking y qué compete el ciclo ranking. Luego vamos a ver conceptos y el mismo proceso del ciclo ranking, en qué consiste. Después de eso, entonces vamos a respaldar este ciclo dando las variables y la ecuación para ver cómo matemáticamente se respalda. Y después de esto, entonces tenemos unas mejoras que se le pueden hacer al ciclo ranking en lo que compete a tratar de controlar ciertas variables o ciertas cosas que pudiéramos tener controladas para que este sea el más óptimo posible. Y por último, pues es necesario que veamos como algunos ejemplos en la industria para que podamos saber ver cómo se usa en la industria primero, y lo segundo es cómo diferenciar cuando estamos viendo un ciclo ranking y cuando estamos viendo un ciclo termodinámico o un proceso termodinámico sin necesidad de que sea un ciclo ranking, pero puede parecer. Así que lo primero es la introducción. Vamos a ver ciertos conceptos básicos y lo primero que vamos a ver es los ciclos termodinámicos. Un ciclo, como regularmente conocemos un ciclo, son una serie de procesos, una serie de acciones, una serie de pasos que suceden y que luego llegan a un final y entonces inician de nuevo. Eso es un ciclo. En los ciclos termodinámicos tenemos que varios procesos termodinámicos se juntan y que deben conseguir un equilibrio al principio y un equilibrio al final. Esa es la manera en que sabemos que es un ciclo, porque al principio está equilibrado, luego tiene ciertos cambios, ciertas variaciones, y al final entonces entra en otro equilibrio para poder volver
al equilibrio del principio. Entonces, estos ciclos termodinámicos se competen en varios procesos y lo hemos visto en clases, pero vamos a repasarlo rapidito. Tenemos los procesos ISO y los procesos politrópicos. Los politrópicos, bueno, son los que son para gases ideales, y los ISO, pues los podemos conocer como los isotérmico, isobárico, isométrico, isoentálpico, isoentrópico, que cada uno de ellos tiene un dato que va a ser constante respectivamente en sus nombres. Por ejemplo, el isotérmico es temperatura constante, y cuando hablamos de constante no se refiere a algo súper quieto que no se va a cambiar nada, sino que va evolucionando con cierta proporcionalidad, o sea, que va evolucionando de manera, por así decirlo, ordenada. Entonces, con estos procesos politrópicos y el conjunto de procesos ISO, entonces todo el conjunto de esto y los pasos que siguen forman lo que es un ciclo termodinámico. Es una serie de procesos termodinámicos. Así que ahora vamos a pasar con el siguiente compañero, que nos va a explicar el ciclo Rankine. Buenas tardes. Acá vamos a iniciar con lo que es el ciclo Rankine, el proceso y los conceptos. ¿Qué es el ciclo Rankine? Bueno, su objetivo principal es convertir el calor en trabajo. Para ello utiliza el ciclo de potencia y además su eficiencia está limitada por el ciclo de Carnot. Este ciclo es llamado Rankine debido a su desarrollador, William John Rankine. Luego, con el proceso tenemos las acciones y tenemos el ciclo. Con las acciones, un fluido que evapora y condensa alternativamente, en el cual utilizamos usualmente agua, y para evaporarlo cualquier combustible que genere el calor para la caldera. Luego el ciclo, el agua es evaporada con la ayuda de un combustible y este fluido pasa por el condensador, el cual vuelve a estado líquido saturado o líquido comprimido dependiendo de la aplicación que estemos realizando. Ahora vamos con el proceso de diagramas. Tenemos el proceso 1-2, en el cual se da una expansión isoentrópica del fluido de trabajo en la turbina, desde la presión de la caldera hasta la presión del condensador. Se realiza en una turbina de vapor y se genera potencia en el eje de la misma. Acá ahorita, si vemos el punto 1 y 2 en la curva, lo vemos en la esquina derecha superior, donde al ser isoentrópico, se mantiene la entropía y esta baja para mantenerse en el mismo punto. Luego del proceso 2-3, tenemos la transmisión de calor a una presión constante desde el fluido de trabajo hacia el circuito de refrigeración, de forma que el fluido de trabajo alcanza el estado de líquido saturado. Esto se realiza con algún intercambiador de calor o condensador, dependiendo cómo lo llamemos. Idealmente sin pérdida de carga. Vemos donde se va al inicio de la curva de 2 a 3. Luego vamos con el proceso de 3 a 4, que se crea una compresión isoentrópica del fluido de trabajo en fase líquida mediante el bombeo del proceso, lo cual implica un consumo de potencia. Esto aumenta la presión del flujo hasta llegarlo al valor de la presión de caldera. Acá en pequeñito vemos donde este proceso se incrementa un poco lo que es la temperatura de 3 a 4 para luego ir al último proceso, que sería de 4 a 1, y es la transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a una presión constante dentro de la caldera. Luego tenemos el estado de cada uno durante el proceso. En el estado 1, en la siguiente, perfecto. En la siguiente vamos a ver que en el estado 1 va a estar un vapor sobrecalentado. El número 2 lo consideramos un vapor húmedo.
el tercero un líquido en saturación y el cuarto un líquido condensado. En la siguiente diapositiva vamos a ver el proceso que acabamos de explicar, en donde se da la expansión saliendo, si lo vemos en la parte, bueno, si empezamos desde abajo, vemos donde sale del condensador pasa lo que es la bomba lo lleva a la presión constante dentro de la caldera va a calentar el líquido que estemos utilizando para hacer el trabajo finalmente en lo que es la turbina, y la turbina se vuelve a expandir en lo que es el condensador y así se repite el ciclo para la generación de trabajo. Luego tenemos en la siguiente lo que son las variables y las ecuaciones. Perfecto. Entonces tenemos donde tenemos la Q entrada o Q1, que sería la potencia térmica aportada a la caldera. Tenemos M como el caudal o el flujo másico del fluido. W, tenemos la potencia mecánica suministrada o absorbida. Entonces, una potencia mecánica entregada sería por la turbina y si es consumida sería por la bomba. Luego tenemos lo que es N, que sería el rendimiento térmico del ciclo. Y por último tenemos cada una de las entalpías específicas de los estados principales del ciclo. Ahora continuando con las ecuaciones, tenemos la ecuación del balance energético que podemos tener, donde vamos a ver la Q en la primera, que tenemos dos, tenemos Q de entrada, entre la masa, que sería igual a la entalpía 1 menos la 4. Luego en la segunda tenemos la Q2, que esta sería la potencia térmica, sería en el condensador entre la masa del fluido, que es igual a la entalpía 2 menos la 3. Luego tenemos también lo que sería la potencia mecánica entregada por la turbina, que sería W turbina entre el flujo másico, que sería igual a la entalpía 1 menos la entalpía 2. Y por último vamos a ver la ecuación del rendimiento térmico, la cual sería la potencia de la turbina menos la potencia de la bomba entre la potencia térmica aportada a la caldera. Ahora sería Orman el que continuaría con lo que son las mejoras del ciclo Rankine. Buenas tardes, compañeros. A continuación, entonces, veremos las opciones de mejora que mantenemos para el ciclo Rankine. En la siguiente diapositiva vamos a ver la mejora por parte de regeneración. En el ciclo Rankine, en las gráficas anteriores que logramos ver, una vez que salía de la caldera el líquido transformado en gas, y este ya estaba en un proceso que bajaba su calidad, que es cuando ya iba entrando nuevamente del estado gaseoso al estado líquido. Automáticamente teníamos que ese gas que estaba procesándose a líquido entraba directamente al condensador. Entonces, una de las opciones que se tenía para hacer la mejora del ciclo Rankine es la regeneración. Es el líquido vapor que está todavía entre líquido y vapor, nuevamente entrar a la caldera y fuera nuevamente convertido en estado gaseoso, y así no tener que pasar todo el proceso desde el condensador a la bomba y volver a entrar a la caldera y hacer un ciclo completo desde cero. Ese es el ciclo de regeneración.
Ahora, la ventaja es que en efecto nosotros aumentamos el área de trabajo con este ciclo. El detalle con el aumento de la regeneración es la saturación que entonces nosotros, perdón, le metemos a la turbina. Ok, cuando nosotros ponemos regeneración en este ciclo, nosotros aumentamos nuevamente la temperatura del gas. Pero aumentar la temperatura de este gas puede dañar la parte metalúrgica del objeto. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos aumentando la temperatura nuevamente del gas, elevándola un poco más. Al hacer esto, si la turbina tiene un grado de deformación del metal, lo estaríamos llevando casi al límite. Ese es por el lado de que la parte de la regeneración la podemos utilizar hasta cierto punto. También en las mejoras del ciclo Rankine tenemos la opción de recalentamiento, ¿no? De recalentamiento. En el ciclo Rankine también, pues, al igual que el ciclo de regeneración, en este caso también tenemos el caso de la temperatura. Espérense un momento. Tengo un problema con seguridad. Ya regreso. Bueno, mientras regresa Miguel. Ya regresó. Ok, mientras regresa Sí, Miguel. ya. Sí, listo. ¿Ya? Sí, es que tenía un detalle acá que el seguridad no le gustaba que estuviera acá. Pero bueno, Dale, dale. retomando. Tenemos dos mejoras en el ciclo Rankine. Tenemos la mejora de regeneración y la mejora de recalentamiento. La de regeneración es, ponemos dos turbinas y lo que va saliendo lo ponemos en una turbina de alta y baja. Y en la de recalentamiento agarramos nuevamente el gas, lo subimos de temperatura y reutilizamos entonces, acortamos el ciclo Rankine, el ciclo de trabajo aumenta el rendimiento, pero tenemos que tener en ambos, tenemos que tener cuidado con la calidad que no baje y tenemos que tener cuidado también con la temperatura que vamos a utilizar. Dejo a la compañera con la parte de gente. Gracias. Ok, bueno, como hemos comentado, vamos a ver ciertos ejemplos en la industria del ciclo Rankine y cómo diferenciar cuando estamos viendo un ciclo Rankine o no. El primer ejemplo que vamos a ver es de las termoeléctricas. Acá. Ok, las termoeléctricas, usamos el ciclo Rankine para poder producir electricidad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, entre los principales componentes que hay en una termoeléctrica tenemos una caldera, unos serpentines, una turbina de vapor, y estos tres se encargan de llevar el líquido a forma de vapor por medio de combustibles, diferentes tipos de combustibles, incluso el vapor o el gas, más bien el gas que genera el combustible, también se usa para producir electricidad, pero lo que vamos a enfocarnos ahorita es cuando se usa agua. Por ejemplo, en las calderas de las termoeléctricas. Todo este vapor que se genera, ¿verdad? Con la energía mecánica que se genera, lo recoge un generador que al final transforma esa energía mecánica en energía eléctrica por medio de una inducción electromagnética.
Entonces, esa es la forma en que podemos ver el ciclo Rankine en las termoeléctricas. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que ver que el ciclo Rankine siempre debe generar alguna energía que se aproveche para algo, debe generar trabajo. Y esta diferencia la podemos ver, por ejemplo, en un caso que hemos puesto la vez pasada, en nuestra exposición, de la pasteurización. Cuando estamos pasteurizando un alimento, utilizamos vapor para poder calentar agua y para que el alimento sea calentado de forma brusca y bueno, genere que no crezcan las bacterias, no crezcan las colonias de bacterias, sea un producto sano, sea un producto higiénico, no le daño a la gente. Sin embargo, podríamos pensar que es un ciclo Rankine debido al proceso que tiene. Llegas a una caldera con un combustible, pasas el líquido a vapor, después entonces pasas a un condensador, llegas a un tanque de reposición y entonces comienzas un ciclo de esa manera que va entre la caldera y el tanque de reposición para poder que ya esté funcionando. Pero en este caso, como podemos ver, no hay un trabajo. No estamos usando esa energía, por así decirlo, para generar un trabajo. Por lo tanto, no es un ciclo Rankine. A diferencia de acá, en las termoeléctricas, donde sí aprovechamos esa energía mecánica para convertirla en energía eléctrica y entonces poder producir electricidad. Esos son dos ejemplos en los que podemos ver el ciclo Rankine. Y otro parecido, ¿verdad? Son las máquinas de vapor, donde tenemos el suministro de agua, tenemos una caldera, un cilindro y un pistón. Entonces utilizamos el vapor caliente para poder generar esa energía, ¿verdad? Que mueve una máquina de vapor. Es también una forma muy ilustrativa de ver cómo funciona el ciclo Rankine, pero el mejor ejemplo que tenemos son las termoeléctricas. Y bueno, con esto hemos terminado nuestra charla. Esperamos que haya sido comprensible, que haya sido muy clara. Cualquier pregunta o duda, estamos acá. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. El último ejemplo clásico, las locomotoras, por ejemplo. Preguntas, dudas, inquietudes. Pregunten todo lo que quieran a los expositores, por favor. No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, no hay ningún comentario. Bueno, si no hay ninguna duda, podemos continuar. ¿Quién más, por favor, está listo para presentar su charla el día de hoy? Muchísimas gracias. Dígame usted. Voy saliendo. Muy bien. Acuérdese de la muestra, que yo le he pedido de la pequeña muestra. Gracias. Cuando me den a mí, profe, no ahora. Ni yo. Está bien. Muchas gracias, pues. Adiós. Chao, chao a todos. Gracias, Andrea. Darling, María Paula y Alexia. ¿Quieren ser las siguientes? Buenas noches, profe. Por mí, sí, pero no Sí, sé profe. Alexia. Sí, sí, ¿Está ya por ahí? estamos listos. Bueno, adelante, por favor. Cuando ¿Cómo? ustedes quieran. Sí, Profe, ¿cómo? disculpe, si por cualquier motivo usted me escucha entrecortado, me avisa, porque yo donde vivo no tengo internet, entonces uso mi data que también es un poco lenta en ocasiones. No hay problema. Ya, profe, que estoy viendo cómo comparto. ¿Se ve? Te ve, pero no te ves tú. Ay, profe, ¿usted quiere que yo me vea? Para no sentir que estoy hablando con una pantalla nada más. Bueno. Ya va.
¿Dónde pongo? Ya. Sí, ahora tienes que ponerlo en modo presentación. ¿Cómo así? Va, profe. Pues tienes que abrir el PowerPoint completo Ya, y apagaste la cámara. ya. Ok. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablarles el día de hoy sobre el ciclo de Otto ideal y el ciclo Diesel ideal. Ok, se denomina ciclo termodinámico al circuito de transformaciones termodinámicas realizadas en uno o más dispositivos o máquinas térmicas. El objetivo de estas transformaciones es la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor y de distinta temperatura. La compañera Alexia sigue. Yo les voy a hablar acerca, buenas noches, del ciclo Otto y el ciclo Diesel. Empezaremos con el ciclo Otto. Se conoce como ciclo Otto al proceso termodinámico que rige el funcionamiento de los motores de gasolina de combustión interna. Su nombre se debe a Nicolaus Otto, quien estableció estos principios termodinámicos de su funcionamiento en 1876. Existen dos tipos de motores de ciclo Otto, dependiendo de en qué parte del movimiento del pistón se realice cada ciclo. Están los motores de 4 tiempos, en los que se realiza cada fase del ciclo separadamente, y los motores de 2 tiempos, en los que se realizan 2 ciclos simultáneamente. En un ciclo de 4 tiempos, se precisan 4 carreras del pistón para completar el ciclo termodinámico de combustión. Y estos 4 tiempos son la admisión, la compresión, la explosión y el escape. Ahora les explicaré el ciclo Diesel. El ciclo Diesel fue creado por el alemán Rudolf Diesel, lo inventó en 1893 y pues él buscaba un motor de alto rendimiento térmico para camiones y vehículos similares. El ciclo Diesel es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se pueden encontrar en los motores de automóviles y describe el funcionamiento de un motor de pistón de encendido por compresión típico. El ciclo Diesel no ejecuta la adición de calor isocórico. En un ciclo Diesel, el sistema que ejecuta el ciclo se somete a una serie de 4 procesos. 2 procesos isentrópicos, sería adiabáticos reversibles, alternados con un proceso isocórico y un proceso isobárico. Bueno, la siguiente... por favor, María Paula. Ahorita les explicaré lo que es el cilindro. Acá, en la imagen, lo primero que se ve es el cilindro. Sus partes son la válvula de escape, que está arriba, la bujía, también arriba, la válvula de admisión, la cámara de combustión, el pistón, la biela, que está más abajito, y el cigüeñal. Ahí lo que sucede en el cigüeñal es que cuando sube y baja el pistón es un movimiento alternativo que posteriormente es convertido a un movimiento rotativo. Acá tenemos lo que conocemos como punto muerto superior y punto muerto inferior. El punto muerto inferior es la posición más alejada de la culata. Aquí donde están las válvulas y la bujía sería lo que es la culata. Por lo tanto, el punto muerto superior será el punto muerto más cercano a la culata al que puede llegar el pistón. Al lado estaría el diagrama PV del ciclo Otto, en donde la presión la tenemos en ATM y el volumen en centímetros cúbicos. Empezaremos con el punto 0 hasta el punto 1 y sucede lo que conocemos como admisión. Aquí es donde la válvula de admisión se abre y se ven en la
en el dibujito 1 donde dice admisión. Aquí la válvula de admisión se abre, permitiendo así la entrada de la mezcla aire-combustible. En esta primera etapa, la válvula de admisión posteriormente se cierra. El pistón se desplaza hasta su punto muerto inferior y podemos observar en el diagrama cómo fuimos del punto 0 hasta el punto 1 con un incremento en el volumen, pero con una presión constante. Ahora vamos del punto 1 al punto 2, donde se realiza la compresión. Esta compresión es una compresión adiabática, lo que quiere decir que no hay transferencia de calor en su entorno. La mezcla de aire combustible se comprime porque el pistón sube sin intercambiar calor con el exterior, como lo podemos ver en la segunda imagen donde dice compresión. Y aquí el trabajo es negativo, ya que el cigüeñal no está recibiendo ningún trabajo. Ahora iremos del punto 2 hasta el punto 3 y podemos ver que hay un incremento de presión en el diagrama y sucede lo que es la explosión. Aquí es donde la bujía se activa enviando una chispa al interior del cilindro, la mezcla se enciende durante su transformación y la presión aumenta. Luego nos iríamos del punto 3 al punto 4 y aquí veremos lo que sería expansión, donde el pistón baja a causa de la explosión realizada en el interior del cilindro con una expansión adiabática. Aquí la mezcla se expande adiabáticamente durante el proceso y la energía química generada durante la combustión se transforma en energía mecánica con el movimiento del cigüeñal. Ahora pasamos desde el punto 4 hasta el punto 1. Aquí se realiza un enfriamiento isocórico, quiere decir que el volumen no cambia. Durante esta etapa la presión disminuye, la mezcla se enfría, liberando calor y el calor sale al exterior. En ese punto la válvula de escape se comienza a abrir. Por último, iremos desde el punto 1 hasta el punto 0. La válvula de escape se abre completamente y todos los gases que estaban en el interior del cilindro salen por la válvula de escape. Y bueno, así terminaría lo que sería el ciclo PV de los 4 tiempos del ciclo Otto. Diagrama del ciclo diésel, el diagrama PV del ciclo diésel. Desde el punto E al punto A es admisión. El pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara. Esto se moldea como una expansión a presión constante. En el diagrama PV aparece como una recta horizontal. Del punto A al punto B se llama compresión. El pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad del proceso, se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar el calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. Se moldea como la curva adiabática reversible. Del punto B al punto C se llama combustión. Un poco antes de que el pistón llegue a su punto más alto y continuando hasta un punto después de que empiece a bajar, el inyector de mayor duración que la combustión en el ciclo Otto. Este paso se moldea como una adición de calor a presión constante. Este es el único paso en el que el ciclo diésel se diferencia del ciclo Otto. Del punto C al punto D se llama expansión. La alta temperatura del gas empuja al pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima por una curva adiabática reversible. Del punto D al punto A y del punto A al punto E, se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. El sistema es realmente abierto, pues intercambia masa con el exterior. No obstante, dado que la cantidad de aire que sale y la que entra es la misma, podemos, para el balance energético, suponer que es el mismo aire que se ha enfriado.
Cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente constante y tenemos la isocora del punto D al punto A, cuando el pistón empuja el aire hacia el exterior con la válvula abierta. El diagrama TS del ciclo Otto. Del punto 0, ¿qué es el diagrama TS? Del punto 0 al punto 1, cuando es cuando el motor está funcionando a toda velocidad, representada por el proceso de succión y escape del ciclo termodinámico en el diagrama PV. Este es el ciclo Otto. Este es el ciclo Diesel. No, sí. Eso le toca a Darling, creo. Ah, sí. Sí. Yo leyendo el de Darling. Ok, bueno, el ciclo Otto sabemos que ocurre dentro de la cámara de combustión. Esto ya sé que sabemos que está conformado por lo que sería... Voy a explicar un poquito cómo es el motor para entonces entrar a fondo eso. Bueno, entonces ya sabemos que el ciclo Otto ocurre dentro de la cámara de combustión, la cual está conformada por el cilindro, el cual recubre lo que es la periferia del... Sí, mi amor. Qué pena, disculpen que tengo un bebé. Lo cual ocurre dentro de la periferia del pistón. Este mismo pistón posee anillos que son para evitar la fuga. Sí, mi amor. Papi, por favor, espérame allá afuera, sí. Lo que usa, o sea, para lo que sirven los anillos son para evitar la fuga de los gases y así crean lo que es un sello hermético. Pero el pistón también tiene anillos que se utilizan para son anillos de aceite que están normalmente en la parte inferior, lo cual sirve para retirar el exceso de aceite en el cilindro y este mismo a su vez promueve lo que sería la lubricación para mejorar la movilidad del pistón. Entonces, en la parte superior podemos encontrar la culata, la cual posee lo que sería inyectores o válvula de alimentación de combustible. También tenemos la bujía o esa que es la fuente de ignición. Tenemos lo que es la válvula de admisión y escape. Estas mismas están sincronizadas en conjunto con el trabajo del motor y de esta manera realizamos los 4 tiempos del motor del ciclo Otto, lo cual sería la admisión, compresión, explosión y el escape. Ya sabemos que el ciclo Otto cuenta con 2 procesos adiabáticos y 2 procesos isocóricos. Cada movimiento ascendente y descendente dentro del cilindro lo conocemos como carrera. Bueno, partimos del punto 1 al punto 2. Cuando la mezcla está en el cilindro, tenemos una compresión rápida. Esta compresión como es rápida, es una compresión adiabática. Luego del 2 al 3 ocurre lo que sería el encendido de la mezcla comprimida y se incorpora el calor. Bueno, durante este proceso se va elevando la presión y también la temperatura. Del 3 al 4, el volumen, estamos en el volumen, lo que sería el volumen mínimo, pero a la vez en la máxima compresión del gas, donde el gas se expande rápidamente de modo a que no le da tiempo a intercambiar calor con el medio ambiente. Por eso entonces se dice que es una explosión adiabática. Entonces del 4-1, estando en el punto muerto inferior y del recorrido del pistón se le cede calor y qué pena, se cede calor al medio ambiente. Entonces aquí lo que nos hace falta sería donde los gases se escapan y entonces vuelve y se repite lo que sería el ciclo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Qué pena, disculpen, que es que no tengo nadie que me cuide el bebé. Aquí tenemos el ciclo diésel. Bueno, en el ciclo diésel prácticamente utilizamos los mismos motores de combustión interna, a diferencia que los motores, que los 4 tiempos del motor no ocurren una explosión, sino que ocurre una expansión de los gases. Este tipo de motores posee una eficiencia entre un 30 y un 45% aproximadamente. Bueno, entonces aquí la carrera de admisión
que va del 0 a 1, el pistón se mueve del punto muerto superior al punto muerto inferior. A esta carrera la válvula de admisión está abierta para que el pistón entonces introduzca lo que sería el aire sin combustible en el cilindro, produciendo entonces el vacío en el cilindro a medida de que se va moviendo hacia abajo. Entonces, del 1 al 2 tenemos lo que sería la carrera de compresión, lo cual el pistón se mueve desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Entonces, en esta carrera las válvulas de admisión y escape están cerradas, lo que da como resultado una presión de aire adiabática, que queremos decir que es sin transferencia del calor hacia el medio ambiente. Entonces, durante esta presión, el volumen aquí se reduce y las temperaturas aumentan. Entonces, al final de esta carrera inyectamos lo que sería el combustible, que se quema con el aire caliente comprimido, y al final esto es, perdón, es como un golpe, y que el cigüeñal ha terminado entonces lo que sería la revolución completa del pistón. Entonces vendría lo que sería de la 2-3, lo que sería 2-3, que sería el proceso que suministra presión constante. Entonces, ay, se me olvidó aquí. Bueno, en esta carrera la válvula de admisión y escape están cerradas. Al comienzo de la carrera se produce lo que sería una combustión, ya voy, mi amor, isobórica entre lo que sería la 2 y el 2 y el 3. En este intervalo la presión permanece constante. Ya voy, mi amor, ten paciencia, por favor. No tengo paciencia. Déjeme irme a otro lado, encerrarme. Bueno, entonces aquí, en esta carrera, lo que sería el pistón, conduce hacia el cigüeñal, y entonces aquí estamos aumentando lo que sería el volumen y el trabajo del pistón que se realiza. Sí, profe, tiene hambre, qué pena. La carrera del pistón ya sería lo que sería del 4 al 1 y del 0. El pistón se mueve desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. En esta carrera las válvulas de escape están abiertas, mientras que el pistón extrae los gases de la cámara para exponerlos hacia el exterior. Ya. Ok. Eficiencia y relación de comprensión para cada ciclo. La eficiencia térmica N de cualquier motor de calor se define como la relación entre el trabajo que hace para el calor de entrada de la alta temperatura. En general, la eficiencia, incluso los mejores motores térmicos, es bastante baja. Es muy difícil de convertir la energía térmica a la energía mecánica. Las eficiencias térmicas suelen ser inferiores al 50% y a menudo muy inferiores. La eficiencia térmica de los del ciclo Otto depende directamente de la relación de comprensión del combustible en el sistema pistón-cilindro. Okay. La relación de comprensión de un motor. La relación de comprensión de un motor endotérmico es el número que permite medir la proporción en que se ha comprimido la mezcla al aire combustible, motor Otto, o al aire motor diésel, dentro de la cámara de combustión de un cilindro. El vapor de la relación de comprensión en los motores del ciclo Otto varía de 6 a 10, salvo casos excepcionales. Mientras que un motor diésel, la relación de la comprensión oscila entre 14 y 22. El rendimiento térmico medio de un buen motor Otto de 4 tiempos está entre el 25% y el 30%, dependiendo del tipo de motor y del fabricante. Los motores diésel, por otro lado, tienen una mayor relación de comprensión frente a otros motores de gasolina. Su eficiencia térmica en este caso sería del 30% al 45%.
sigue Alexia. Sí, puedes pasar la cuartilla, por favor. Yo aquí les voy a hablar sobre las diferencias entre el motor ideal y el motor Otto real. Entre el ciclo Otto real y el ideal existen diferencias sustanciales. Algunas de estas diferencias se pueden observar al comparar el con el diagrama del ciclo ideal. Otra desemejanza se refiere a la diferencia entre los valores de temperatura y presión de los motores Otto. Como podemos ver, están las diferencias en la forma del diagrama, que sería pérdida de calor, combustión no instantánea y el tiempo de abertura a la válvula de escape. Otra diferencia estaría en los valores de presión y temperatura. Aquí tendríamos lo que es el aumento de los calores específicos del fluido y la disociación en la combustión. ¿Puedes pasar, Pau, por favor? Puedes pasar Ahorita aquí serían las diferencias entre el motor diésel ideal y el motor diésel real. Las diferencias entre el ciclo ideal y el real de un motor diésel de encendido por compresión son ligeramente distintas a las de un motor de 2 tiempos. Las diferencias en los ciclos de los motores de 4 tiempos serían la combustión a presión constante, la disociación de los productos de la combustión y la pérdida por el bombeo. Las diferencias en los ciclos de los motores de 2 tiempos sería que los motores de 2 tiempos están bastante difundidos entre los motores diésel. En el ciclo de 2 tiempos resulta importante la pérdida por bombeo y la causada por la interrupción de expansión antes del punto muerto inferior para dar lugar al escape. La siguiente página. Darlene. Sí. Bueno, primero vamos a partir con la premisa de que en ambos ciclos, como lo es el ciclo Otto y el ciclo diésel, se utilizan motores de combustión interna. Estos mismos que son utilizados en la industria con el propósito de crear fuerza motriz, que es generada por la expansión o explosión de combustibles comúnmente fósiles, ¿no? Un ejemplo del ciclo Otto tenemos lo que serían los vehículos de gasolina que transmiten este giro hacia la volante de inercia, el cual utiliza una transmisión, lo que hace una transmisión con engranaje, lo cual hace que transfiere la fuerza mecánica a un eje y este entonces lo distribuye a lo que serían las ruedas. Otro ejemplo tenemos entonces lo que serían las motobombas de gasolina, que son motores a gasolina que transfieren una fuerza rotativa hacia un eje, hacia el impeller, entonces hacia el impeller, en el cual está en conjunto con lo que sería la voluta que produce una fuerza de succión y descarga el fluido, que esto sería un ejemplo como lo que tenemos en la agricultura, que utilizamos normalmente estas motobombas para sacar agua de los ríos y llevarla a los cultivos, ya sea de cebolla o de muchísimos otros cultivos. Por lo menos la bomba lo que hace es que primero lo que hacemos es que la cebamos. Espérate, mi amor, ya voy. Lo que la cebamos, entonces luego vamos a lo que sería que arrancar el motor de arranque y entonces esto transfiere lo que sería la fuerza rotativa convirtiéndola hacia el impeller y esto es lo que genera la fuerza centrífuga, que lo que hace es que no crea la succión por una parte de la bomba y entonces lo que hace es que nos descarga por la otra. Entonces, en el ciclo diésel, son motores que son normalmente utilizados en equipos pesados,
en equipos navales como la propulsión de los barcos, y mayormente en la industria lo podemos encontrar en las termoeléctricas, los cuales utilizan motores de combustión interna para transmitir lo que sería la fuerza motriz hacia algún entrenador y esta convertirla a lo que sería energía eléctrica. Otro sería utilizar motores, como le dije, como la propulsión de los buques. Sí, la propulsión de los buques, que estos aprovechan el calor generado por los gases de escapes para lo que sería... Sí, mi amor, espérame. Qué pena, disculpe. Ya se me fue la onda. Quedaste en el ejemplo de los motores de los barcos y en el caso de los gases de escape de los motores de los barcos. Eso estabas diciendo. Voy a volver a explicar, a ver, ¿no? Lo utilizamos en los buques navales como que aprovechan los gases que son generados, el calor generado por los gases de escapes. Además usan lo que sería el calor del motor para que los gases que genera el escape, que son enviados a través de lo que sería un economizador, que son más que nada una serie de serpentinas llenas de agua que funcionan prácticamente como una caldera, produciendo lo que sería vapor de agua para así generar todo el servicio de los buques. Dios mío, hoy se ha... Otro ejemplo que puedo poner aquí sería el calor que es emitido por el motor de combustión interna, que es enviado a través de un intercambiador de calor, el cual sería dentro de un generador de agua. Ay, Dios mío, se me va la onda. De un generador de agua fresca para intercambiarla con lo que sería el agua de mar, y entonces, estando esta en vacío, creando unas bombas que son específicas para que evaporan el agua a una temperatura menor, para luego condensarla y así utilizarla en la embarcación. Es decir, por lo que entiendo allí estás aprovechando ese calor para evaporar el agua y posteriormente hacer un proceso de destilación y obtener agua potable. Por ahí va la cosa. Es lo que entiendo que quieres hacer. Porque justamente en el proceso de destilación, uno lo que hace es que caliente el agua para hacer una separación de las sales y después viene el ósmosis inversa y todo lo demás. Muy, muy, muy interesante la aplicación. Sí, solo que se me ha ido todo lo que quería decir, ahora no me acuerdo de nada de lo que yo iba a decir. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, podemos también, le puedo mencionar también, sí, el motor diésel que está acoplado al compresor, lo cual permite que el aire de la atmósfera, lo cual permite que se comprima el aire de la atmósfera, y entonces esto lo envía a lo que son unos reservorios o botellas de aire comprimidas, que así almacenan la energía en forma de aire a presión, lo cual se puede utilizar a fines como lo que sería para accionamiento de lo que serían las válvulas, los pistones, los motores neumáticos también. Bueno, hay toda una gama de aplicaciones, muchísimas aplicaciones, con las que nos has mencionado. Yo creo que nos has ilustrado bastante para nuestro conocimiento. Por lo menos en los buques se utiliza mucho lo que sería el ciclo diésel para prácticamente todo lo del barco. Y entonces una de las mayores diferencias de lo que sería entre el ciclo Otto y el ciclo diésel es la adición de calor, ¿no? Ya que en el ciclo Otto se da volumen constante, mientras que en el ciclo diésel se da una presión constante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, anda para la tortilla al niño antes que se queme. Sí. Muy interesante, miren.
Profe, Y yo le pedirle voy a hablar disculpas a todos acerca de las... por mi hijo. Lamentablemente yo vivo con mi esposo, pero mi esposo trabaja en el canal y no tengo quien me Eso- lo cuide actualmente en Tu Colombia. esposo está montado en un barco, supongo yo, entonces por eso sabes tanto de los barcos. Sí, mi esposo trabaja en los remolcadores del canal. Sumamente interesante. Son aplicaciones sumamente interesantes. Continuamos entonces por acá. Paula, otra página. Ya, ahí está. No la veo. Paula. Dime, ahí está puesta. ¿No se ve? No sé. Ah, bueno, ahora sí se ve. Ok. Yo les voy a hablar sobre las diferencias entre el ciclo Otto y el ciclo Diesel. Rocky. Diesel se basó en los principios de Otto para inventar otro tipo de motores de combustión interna en los que se modifican ligeramente los procesos termodinámicos. Las diferencias fundamentales entre el ciclo Otto y el ciclo Diesel serían la explosión frente a expansión y el método de ignición. En la explosión frente a expansión, en el ciclo Otto, la mezcla explota tras la ignición mediante una chispa, como ya lo vimos. Y en el caso del ciclo Diesel, la mezcla de combustible se expande al convertir hacia la temperatura. Los frentes de llama y la forma en la que se produce el trabajo también son diferentes. El método de ignición, que también es una diferencia. En los motores de ciclo Otto, la mezcla comprimida en el cilindro se inflama al aportarse una fuente de ignición externa, normalmente una chispa eléctrica. Y en los motores generada en el cilindro, la que provoca la inflamación de la mezcla de aire y combustible. Eso sería todo, profesor y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, fíjense que estos ciclos todavía son muy utilizados, aunque andan por allí los vehículos eléctricos rondando. Honestamente, yo todavía veo complicado que podamos hacer un cambio, al menos aquí en América Latina, a corto plazo de tener vehículos eléctricos, tener vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Porque cuando uno ve los precios de los vehículos eléctricos son sumamente altos. Lo otro es el tema de las baterías y que aunque ya existen acá en Panamá algunos lugares de recarga, no es tan común tener estaciones de recarga para vehículos eléctricos. Si ustedes lo que ven acá que domina es en vehículos sedán, vemos que dominan los vehículos a gasolina y en los vehículos ya de cierto tamaño, pico en adelante, vemos vehículos diésel. Todos esos vehículos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, no está Otárola por aquí, no, ya Otárola no está. Pero, ¿en qué es ventajoso un vehículo diésel a un vehículo a gasolina? En el consumo. Más o menos el consumo de un vehículo grande a diésel es similar, es comparable a lo que sería un vehículo pequeño a gasolina. La diferencia radica en que el motor diésel es mucho más fuerte, mucho más resistente, así que desde el punto de vista de metalurgia y resistencia de los materiales, tiene que ser un motor mucho más robusto que el motor de ciclo de Otto, motor de combustión interna a gasolina. El motor diésel no lleva bujía, el motor de gasolina sí lleva bujía. Entonces, por ahí lo explicó María Paula, la relación de compresión es bastante diferente, va de 6 a 8, en cambio que de aquí va de 12 en adelante, entonces es una relación de compresión mucho más alta. Y de ahí viene el tema de la eficiencia. La eficiencia de un buen motor diésel anda en un orden de 45% y por eso vemos que los grupos electrógenos son operados con diésel, es decir, las plantas de emergencia que tienen en muchas empresas y oficinas. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud?
¿Quién más está por allí? Por favor, muchas gracias, chicas. Espero que Darlene le pueda dar la cena ya al niño. ¿Quién más está por allí que quiera presentar su charla, por favor? Gracias y disculpe. Gracias, profe. A la orden. ¿Quién más está por allí? Sí, buena, prof. Yo la voy a exponer, pero parece que me da un momentito. Lo que pasa es que vengo en un tranque, vengo bajando de la ciudad hacia Catachorrera. Qué raro, Entonces, quiero pasar, qué raro, ¿no? quiero El pasar el castigo tranque que nos ponen a nosotros, sí, está bien. ¿Quién más está por allí? Edgardo, profe, pero voy con el compañero, así que Ok. Benjamín. Yo estoy aquí, no sé, Alexander también. Ah, bueno, si gustan, podemos escucharlo a ustedes antes de escuchar a Elmer y a Edgardo. Sí, pero dame un segundito que estoy acomodando aquí algo ¿Cómo no? en la computadora. Fíjense que antiguamente, antes de que se existieran los motores eléctricos, era mucho más común de los motores a gasolina para aplicaciones industriales. Y antes de que existieran los motores a gasolina, eran muy comunes las máquinas térmicas. Entonces, por ejemplo, en un taller de tornería, había que tener siempre una caldera para generar potencia esa caldera era la que te movía con un eje grandísimo, te movía todas las maquinarias. Entonces había que tener potencia en una forma de vapor para poder mover los tornos, las fresas, o sea, todo lo que son las máquinas y herramientas de los talleres de metalmecánico. Entonces, por supuesto que eso hoy en día ha sido desplazado por los motores eléctricos y los motores eléctricos, como dijimos una vez, tienen una eficiencia superior al 95% y una vida útil sumamente larga. Quien trabaja aquí en la industria nos puede comentar cuántos años de vida dura un motor eléctrico. Cristian, ¿cuántos años de vida dura un motor eléctrico? bueno, profe, según el internet dice que como 20 años. Exactamente. Uno con suerte, un motor de eso de combustión interna, si dura 10 años, tiene que sentirse afortunado. Y encima, dentro de todo, los motores eléctricos son bastante simples. Por ejemplo, un motor a vapor, un motor de combustión interna, tiene muchísimas piezas y el desgaste es muy fuerte. En cambio que en un motor eléctrico lo que tenemos es la parte del estator, la parte del rotor y el sistema de control. Pero es mucho más internamente, es mucho más simple un motor eléctrico que un motor de combustión interna. Entonces, por ese motivo, muy a mi pesar, que soy amante de los automóviles actuales, en un corto plazo esos motores van a desaparecer en favor de los motores eléctricos. Listo, profe, no sé si ahí se llega a ver. Sí, sí se llega a ver. Ajá, dame un segundito. Cuando quieran pueden comenzar, por favor.
Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros todos. Eh, Hoy mi grupo, conformado por Benjamín Pití y mi persona Alexander Carrillo, tenemos el agrado de hablarles de las centrales termoeléctricas. Creo que... listo. Ok, las centrales termoeléctricas o las centrales térmicas convencionales, también como se le conoce, son centrales donde se aprovecha el uso de combustibles fósiles, ya sea carbón, ya sea gas natural o ya sea conocido como fuel oil, para generar energía eléctrica a través de un ciclo del cual se utiliza el agua a vapor para crear procesos termodinámicos que se basen en aprovechamiento para generación con una turbina, generar corriente eléctrica. Todos estos procesos utilizan los ciclos que hemos aprendido durante el curso. Y aquí les vamos a explicar más o menos las partes que componen una central termoeléctrica y cómo estas cómo estas utilizan los recursos de lo que son el agua y vapor para poder generar corriente eléctrica. Ok, aquí tenemos un esquema de un proceso de una termoeléctrica en la cual podemos determinar, deme un segundo, ya les explico. Ok, se ve clarito y todo, ¿verdad? Sí. En el esquema podemos ver que está enumerado del 1 hasta el 27, de los cuales ahí podemos apreciar en orden de izquierda a derecha el 1 como la torre de refrigeración, que es el principal, el encargado de disminuir la temperatura del agua y otros medios. Es el principal de las torres de refrigeración industriales. Tienen como función rebajar las temperaturas del agua de refrigeración utilizadas en las plantas de energía, refinería de petróleo, plantas petroquímicas, plantas de procesamiento de gas natural y otras instalaciones industriales, en este caso de la termoeléctrica. La bomba hidráulica es un dispositivo que se encuentra dentro de las centrales termoeléctricas, ya puede ser también dentro de un vehículo, y este nos permite controlar la dirección del fluido circulante. Esta misma funciona a base de presión y está diseñada para dirigir el agua a través de tuberías, canales y otras vías. En el punto 3 podemos ver lo que sería una línea de transmisión trifásica, que estas se utilizan para llevar la energía eléctrica a grandes distancias y en niveles de voltaje que son superiores, disculpen, a 34.500 voltios. Este tipo de líneas son precisamente la unión entre centrales eléctricas y las redes de distribución. En el punto 4 podemos ver lo que sería un transformador trifásico, que no es más que un transformador eléctrico estático de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente, como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia, en el caso de un transformador ideal. También podemos ver en el punto 5 que tenemos un generador eléctrico trifásico, que es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, que sería el rotor y el estator. En la parte 6 podemos ver lo que sería una turbina de vapor de baja presión, que como su nombre lo dice, la turbina de vapor a baja presión se trabaja en conjunto con bueno, tenemos lo que sería una turbina a vapor a baja presión, tenemos una lo que sería media presión y tenemos también la que son a alta presión. Si respectivamente su nombre lo dice, si la presión del aire le llega a alta presión, sería una turbina de alta presión. Si la presión del aire le llega a media presión, sería una turbina a media presión y así consecuentemente con la de baja presión. Luego de esto, encontramos la bomba de condensación electrostática, que es una máquina térmica que toma calor de un espacio frío y lo transfiere a otra más caliente gracias a un trabajo aportado desde el exterior, es decir, desde los mismos, exactamente la máquina frigorífica
Lo único que cambia es el objetivo. Tenemos el condensador de superficie, que está diseñado para condensar y desairear el vapor de escape de la turbina principal y proporcionar un disipador de calor para el sistema de derivación de la turbina. En los condensadores de superficie no hay contacto directo entre el vapor de escape y el agua de enfriamiento. Luego tenemos una turbina de media presión, que como ya les expliqué, aquí el vapor le llega a una presión media. La válvula de control, que se encarga de controlar, valga la redundancia, el flujo del caudal y evita el exceso del caudal al limitarlo con un valor mínimo preseleccionado independientemente de cambios en la presión de línea. El control piloto responde a la presión diferencial producida a través de una placa de orificios instalada. Luego tenemos una turbina de vapor a alta presión, que ya como les comenté, el vapor llega aquí a una presión mucho más alta. Tenemos el desgasificador. El desgasificador es un ejemplo de equipo que elimina el oxígeno y otros gases contenidos en el agua de alimentación, de modo que se evite la corrosión de elementos y tramos que componen el circuito Vicky. agua de la planta. Bueno, luego tenemos el calentador en el punto 13. Un segundo que ahí se me fue aquí la pantalla. Ay, chipatra. Ah, ya la vi de mucho. Ajá, entonces tenemos en el punto 13 el calentador. En el punto 14 tenemos una cinta transportadora de carbón, la cual introduce carbón al sistema para poder generar la combustión. Gracias a el punto 16 que tenemos un pulverizador de carbón. Perdón, primero está el 15, que es la tolva de carbón. En la tolva de carbón es donde cae el carbón para luego proceder a la pulverización del mismo, que es el punto 16. Y de ahí crear la combustión. Bueno, de ahí se genera así la combustión, donde en el punto 16, en el pulverizador de carbón se crea como se pulveriza el carbón. En el 17 tenemos lo que sería el tambor de vapor. En el 18 tenemos la tolva de cenizas, donde caen todas las cenizas después de crear la reacción combustible. El 19 tenemos lo que sería un supercalentador. En el 20 tenemos el ventilador de tiro forzado. En el 21 tenemos lo que sería el recalentador. En el 22 tenemos la toma de aire de combustión. En el 23 tenemos lo que sería un economizador. En el 24 un precalentador. En el 25 un precipitador. En el punto 26 tenemos lo que sería ventilador de tiro. En el 27 tenemos la chimenea y en el punto 28 tenemos lo que sería una bomba de alimentación. Bueno, de aquí tenemos un esquema más a detalle, más a detalle, donde vemos que el proceso cómo sería explicado paso a paso. Se me fue. En las centrales térmicas convencionales el combustible se quema en una caldera provocando la energía térmica que se utiliza para calentar el agua, que se transforma en vapor a una presión muy elevada. Después este vapor hace girar una gran turbina, convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica, que posteriormente se transforma en energía eléctrica en el alternador. La electricidad pasa por un transformador que aumenta su tensión y permite transportarla reduciendo la pérdida por efecto Joule. Recordemos que el efecto Joule nos indica que por cada metro de distancia puede haber una pérdida de energía debido a
a la pérdida por calor. El vapor que sale de la turbina se envía a un condensador para convertirlo en agua nuevamente y devolverlo a la caldera para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor. Aquí en el esquema podemos ver cómo ese proceso se va realizando gracias a la salida a la entrada de combustible. El combustible se quema en una caldera que está rodeada de una red de tuberías por la que circula el agua. Arriba nos indica que la energía obtenida de la combustión se emplea para calentar el agua. El agua pasa a gas a gran temperatura presión, lo que genera un vapor de agua. Y ese vapor de agua se utiliza para mover las turbinas que moverían a su vez lo que sería el generador. Luego el eje del generador pasaría a lo que sería el alternador y luego lo que sería al transformador, lo que genera el alza de tensión para poder distribuir la energía que se va produciendo a través de este proceso. Luego, el vapor de la turbina que se convierte en agua líquida nuevamente es condensado, pasa por lo que sería un chiller para para que el agua vuelva al estado inicial y volver a crear el proceso a partir del mismo. Bueno, luego de esto voy a enseñarles un par de termoeléctricas o las 5 termoeléctricas centrales las 5 o mayores centrales térmicas de carbón más grandes del mundo. Bueno, como podrás sospechar, en las mayores termoeléctricas del mundo se encuentran en China. Y aquí podemos ver la primera, que sería la central térmica de Taichung, que genera unos 5.500 megawatts. Y esta se encuentra en Taiwán. Es una central de carbón ubicada en Longjing, Taichung, en Taiwán, con una capacidad de generación como les comenté, de 5.500. Es la mayor central eléctrica de carbón en el mundo y también tiene el mayor emisor mundial de dióxido de carbono con aproximadamente 40 millones de toneladas anuales, equivalentes a las emisiones de un país como Suiza. La central consta de 10 unidades de carbón con una capacidad nominal de 550 megawatts cada una. 4 unidades originales fueron encargadas en 1991 y 1992. En 1996 y 1997 se agregaron 4 unidades adicionales. Las 8 unidades más antiguas tienen un consumo de carbón total estimado alrededor de 12 millones de toneladas de bituminoso y 2.5 millones de toneladas de carbón subbituminoso al año. Los generadores son de alta densidad de energía de vapor supercrítico. La planta de energía está conectada a la red a través de una subestación de 345 kilovatios. La electricidad generada en la planta se vende a Taipower mediante un contrato de compraventa de energía a un plazo de 25 años. La que sigue sería la central térmica de Bełchatów en Polonia. La central eléctrica de Bełchatów es una gran central de lignito. Esta genera 5.354 megawatts, situada cerca de Bełchatów en Łódź, en Polonia. Es la mayor central térmica de Europa y la segunda del mundo. La planta produce de 27 a 28 terawatts de electricidad al año, o un 20% de la generación total de energía de Polonia. Luego de esta encontramos a la central térmica de Tuquetuo en China. Esta está situada en Tokto, en Hohhot, Mongolia Interior. Tiene una capacidad bruta instalada de 5.400 megawatts, por lo que es la central térmica más grande y la cuarta mayor instalación de generación de energía de China. Esta central es operada y es propiedad por Tuo Power Company, una empresa conjunta formada por Dantang Power, que es un 60% de esta, 25% de Beijing Power y 15% de One Thermal Power. Esta empresa planea ampliar próximamente la capacidad instalada de central eléctrica hasta los 6.000 megawatts, lo que permitiría convertirse en la central térmica más grande del mundo. La planta de carbón se compone de 8 unidades de 600 megawatts de generación instalada entre el 2003 y el 2006. Y estas 2 unidades de 300 megawatts adicionales puestas en servicio en 2011. El carbón para la central se suministra desde la zona minera de Yungar, situada a 50 kilómetros.
Luego tenemos la central térmica de Wujiang Beiliun, que esta genera 5.000 megawatts. La central Wujiang Beiliun, ubicada en el distrito de Beiliun en la ciudad de Ningbo, es una central térmica de carbón de 5.000 megawatts operada por Wujiang Beiliun Power Generation Company, una subsidiaria de la China Wujiang Corporation. La capacidad de generación anual de la central térmica es de 25 terawatts. La planta consta de 5 unidades subcríticas de 600 megawatts y 2 unidades de generación ultra supercríticas de 1000 megawatts, que fueron construidas en 3 fases, la fase 1 y 2, con 1200 megawatts y 1800 megawatts de capacidad respectivamente. Fueron completadas, en 1996 y en el 2000. La fase 3 consta de 2 unidades ultra supercríticas de 1000 megawatts. Se inició en 2006 y terminó en 2009. La energía generada en la central alimentada de la red eléctrica China Oriental a través de la línea de transmisión de 500 kilovatios. Luego tenemos la central eléctrica de Waigaoqiao. Esta también genera 5.000 megawatts. La planta termoeléctrica de Waigaoqiao, situada en la nueva área de Pudong de Shanghái, es una de las 4 centrales eléctricas de carbón de la categoría de 5.000 megawatts de China. La Shanghai Electric Power Company, una subsidiaria de la China Power Investment Corporation, es la propietaria y la operadora de la planta termoeléctrica Waigaoqiao. La central producida es la central la central se vuelca a la red eléctrica de China Oriental a través de 2 líneas de transmisión de 500 kilovatios. La instalación consta de 4 unidades de generación subcrítica de 300 megawatts, 2 supercríticas de 900 megawatts y 2 ultra supercríticas de 1000 megawatts, que fueron construidas en 3 fases entre 1994 y 2008. La caldera supercrítica justo a su equipamiento principal fueron suministradas a los ingenieros de Alstom, Siemens, respectivamente. Asimismo, la caldera ultra supercrítica fueron fabricadas y proporcionadas por Shanghai Electric bajo licencia de Alstom y Siemens. El carbón para la planta proviene de la cuenca carbonífera de Shenfu-Dongshen, situada en Mongolia Interior. Uy, se me fue. Ok, no sé si Benjamín, ¿puedes hablar de esta parte? Vale, un segundo. Sí, claro, yo voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas. Déjame mutearme porque no puedo abrir las ventanas a la vez. Dame un segundo. Bien, algo rápido sobre las ventajas que tenemos. Ahí la podemos ver, la soberanía energética, la reducción de costos y la rapidez, y que tiene menos emisiones. Menos emisiones varía dependiendo si la combustión es con carbón o si ya es con gas natural. Algo breve que le vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas. Ponme las desventajas ahí. Bueno, de que tenga impacto medioambiental, ahí sí no va a variar. Todas tienen, porque muchas desperdician ya sea emisiones o líquidos en el medio ambiente. Y es mentira de que todos los informes de impacto ambiental se llevan al pie de la letra como cada empresa lo detalla. Y bueno, y los costes finales de producción son más caras que una hidroeléctrica, porque el tema del material que se va a utilizar para la combustión es mucho más caro que el agua. Continúa. Bien, nos preguntan que si la energía termoeléctrica es renovable. Podemos utilizarla con fuentes renovables para aumentar temperatura del agua y conseguir vapor que genera electricidad, que es el principio del funcionamiento de una termoeléctrica. Y bueno, dentro de estas energías destacan 2, que es la geotérmica y la energía termosolar. Bien, en el caso de la energía geotérmica, nos dice que es una energía renovable que se obtiene utilizando el aprovechamiento
del calor del interior de la Tierra, que este se transmite a través de los cuerpos de roca caliente o de conducción. Y entonces, para lo de la energía termosolar, como podemos ver, nos habla de la energía del sol. Consiste en el aprovechamiento de la energía solar para producir calor y aprovecharse para cocinar alimentos o para la producción de agua. Avánzame la diapositiva, por favor. Bien. En base a la teoría que teníamos era esa la información, pero les voy a hablar sobre la central termoeléctrica de cobre Panamá, que es la de First Quantum, que está en Punta Rincón, en Coclé. Esta es la de Minera Panamá. Aquí nos hablan de que ellos tienen desde 2021, si no me equivoco, la operación total de 306 megawatts, que tiene dos módulos que cada uno es de 153 megawatts de generación. Ahorita mismo están operativas las dos. El carbón que utilizan estas son de bituminoso, que vienen de Colombia. Hay una conversión que ellos hicieron para funcionar con gas natural o el tipo de caso de energías renovables en vez de utilizar el carbón por el tema de las emisiones, que fue en mayo del 2021. En ese tiempo dice que el presidente Laurentino Cortizo anunció que las plantas de carbón existentes en el país serían retiradas o convertidas a combustibles más limpios para finales de 2023, y debido a esto ellos se vieron obligados a cambiar el proceso de generación de energía. Hay una ley también que nos habla, la ley 9 del 25 de febrero de 1997. Esta es la que aprueba a Minera Petaquilla S.A. la exportación de yacimiento de cobre y de oro en Coclé, y alegaba que la adopción de esta ley incumplía numerosos artículos en la Constitución de la República para el tema de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Hubieron muchas imposiciones por parte de esta ley. Esa es una de las termoeléctricas de Coclé. Bien, ahora voy a hablarles sobre el ciclo Rankine. El ciclo Rankine es el principio del trabajo de toda una termoeléctrica, que consta de cuatro procesos, que son de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4 y de 4 a 1. En el ciclo Rankine, el proceso de 1 a 2 habla de la compresión isentrópica en la bomba. En el proceso 2 a 3 habla de la adición de calor a presión constante en la caldera. Y en el proceso 3-4, la expansión isentrópica en la turbina. Y en el último proceso, que es de 4 a 1, el rechazo de calor a presión constante en el condensador, que es un proceso isobárico, que no varía la presión. Como podemos saber también, las termoeléctricas funcionan por tres partes principales, que uno es la caldera, el otro es la turbina y el otro es la parte final del ciclo de recuperación. Mi compañero ya le explicó paso a paso detalladamente cada parte de esto. Adicional de todo, más o menos cada termoeléctrica consta con 28 procesos termodinámicos dentro. Y normalmente tienen 6 calentadores en el tren de calentamiento, que es la parte de la caldera. No sé si varía o no, desconozco, eso es según la información que busqué sobre, por decirlo, lo estandarizado. En cada uno de estos procesos, de los 28 más o menos que posee una termoeléctrica, se tienen que calcular las presiones, temperatura, los volúmenes específicos, las entalpías, las entropías específicas, todo lo que tenga que ver con estrangulaciones y expansiones de la turbina.
Adicional, la calidad del vapor también. También tenemos algo sobre el ciclo Brayton, como el ciclo de Joule o ciclo Froude, que es consistente en su forma más sencilla en una etapa de compresión adiabática. Algo más detallado sobre las desventajas tiene que ver con la rapidez, que dice que las construcciones de las centrales termoeléctricas son mucho más fáciles y más rápidas que otro tipo de centrales como la hidroeléctrica. Permite tener el acceso a electricidad a un menor tiempo para cubrir la demanda que necesitan las familias y empresas, ahorrando costos por la edificación a las compañías. Bien, eso sería básicamente todo lo que abarcaba el ciclo de termodinámicos en la hidroeléctrica. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Miren, jóvenes, ya por razones de tiempo, me queda todavía un grupo que es el grupo de Edgardo y Avilés. Entonces vamos a dejarlo para el día jueves. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, profe, el jueves es feriado, el jueves es Día de la Madre. Ah, sí, es verdad, tienes razón, se me había olvidado. Para la semana que viene, sí. Para el 13. Entonces, el día 13 presenta el grupo que falta y yo tengo que explicar un par de ejercicios allí. Uno del ciclo Ranking y uno del ciclo Brayton. El 15 no, tengo un compromiso ya establecido, de tal manera que no puedo estar acá en clase y el examen, el último examen es el día 17 de diciembre, que es el sábado. Y no me acuerdo para cuándo está prevista la fecha de entrega del trabajo final. Pero es en estos días también. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces así lo dejamos. Que tengan todos una feliz noche y que descansen. Hasta luego. Igual, luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Se portan bien. Siempre, siempre, profe.